Hola chicos, buenas noches. Buenas Buenas noches, Hola noches, doctor. doctor. chicos. Buenas Muy noches, bien doctor. chicos. Vamos a continuar. Luego, por favor, Carlos, les vas a pasar. Hay otras dos diapositivas que le pasé a Carlos. Es para complementar a esto del sistema renal. Ahora vamos a ver lo que es sistema renal. Es lo que está igual en la bibliografía del Barash, lo que les pasé a ustedes para que puedan igual ir revisando y puedan ver un poquito ya para el segundo parcial. Vamos a hablar así en grandes puntos sobre la anatomía, lo más puntual para no alargar tanto la clase. Tengan en cuenta que estamos hablando de todo lo que es el sistema renal y específicamente de los riñones. Entonces, los riñones son los órganos que son retroperitoneales y estos van a estar más o menos ubicados entre T12 y L4, esa es generalmente la ubicación. Algo importante de lo que son los riñones, por eso es muy importante, es que los riñones reciben del 20 al 25% de todo el gasto cardíaco. Entonces, esto es algo muy representativo en el caso de que exista algún shock o una hipovolemia, de que nuestros riñones sean afectados. Luego igual vamos a hablar un poquito, pero ya en un shock hipovolémico, si no se trata a tiempo, podemos llegar a tener una insuficiencia renal prerrenal que se llama. Ahora, la inervación está dada, la inervación simpática del riñón va a estar en los pisos celíacos, en el intermesentérico y va a ir a todas las arterias renales. Aparte, la inervación parasimpática se realiza a través del vago, no se olviden, parasimpático es vago, décimo paracraneal. Luego los uréteres, los nervios esplágicos, esa es la parte tanto simpática como parasimpática de la inervación. Y la parte del dolor, han debido escuchar a algún amigo, algún familiar, o se han podido ver ya en la práctica, la sensación del dolor renal, o la parte que le dice que le duelen los riñones, generalmente está a cargo de todo el segmento espinal. O sea, de T10 a L1, todas las fibras simpáticas. Entonces, no se olviden, esa es la parte que les va a dar el dolor. La inervación simpática de T10 a L1. Eso es alguna pregunta, algún examen, no sé si para el final o para el segundo parcial. Ahora, el ilio y el parénquima renal van a estar están rodeados por una membrana fibrosa, como está ahí en el gráfico. En la diapositiva 2. No le pasé esa diapositiva, pero bueno. Ahí, luego les repaso esa diapositiva, pero hay una membrana que es una membrana fibrosa que va a revertir todo esto. Acá está la corteza, que es la porción externa, que está contorneada y juntos van a formar van a rodear lo que es el quima y esta va a estar dividida, que va a dividir y proteger la médula. La médula es la parte más profunda que está en el parénquima y esta se va a dividir en una región externa y en una región interna. La región externa de la médula se va a dividir en franjas externas, tanto franjas externas y franjas internas. Y estas van a llegar hacia los túbulos proximales. Los túbulos y la médula se van a organizar en las pirámides y estas van a ir hacia la corteza y hacia la papila, que es la punta, que es el cáliz menor donde se va a drenar toda la orina. Ahora la correlación tanto de la estructura y de la función, específicamente en la nefrona. No se olviden que la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Aquí está la nefrona es la responsable de la formación de orina. Esto es igual pregunta de examen. Esta nefrona va a estar compuesta tanto por un glomérulo y un túbulo. En el riñón hay alrededor de 1,2 millones de nefronas.
Entonces, estas nefronas son las que se van a encargar de la homeostasis del agua y de los electrolitos. Aparte van a tener ese equilibrio ácido-base y el control de la presión arterial. Ahora, cada glomérulo o el glomérulo va a tener un manojo capilar y esta va a tener una cápsula de Bowman. O sea, la cápsula de Bowman. Ahora, todo este conjunto se llama corpúsculo renal. Y aquí específicamente es donde se va, en este corpúsculo renal, es donde se va a filtrar la sangre. Aquí es donde se va a producir tanto la absorción y la secreción en los túbulos renales. Y esto a su vez se va a dividir en tres segmentos principales, donde está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Acá está toda la filtración de la nefrona que se va a drenar hacia el sistema colector y esto va a pasar hacia los conductos papilares de los cálices renales. Ahora, el glomérulo va a estar formado o está asociado a un manojo de capilares. Estos capilares van a estar abastecidos tanto por una arteriola, que es una arteriola aferente, y esta va a drenarse hacia la arteriola eferente. Estos glomérulos se van a dividir en dos tipos, tanto el glomérulo superficial y el glomérulo yuxtaglomerular. Los glomérulos superficiales van a ser aproximadamente del 80% y los yuxtaglomerulares el 20%. Ahora, los podocitos son las células que están especializadas para cubrir todo el exterior del capilar glomerular y estas van a tener unas extensiones. Estas extensiones se llaman procesos pediculares. El aparato yuxtaglomerular es el que está situado en el extremo del túbulo distal y esto va a comprender las arteriolas aferentes y eferentes, el mesangio y la mácula densa. El mesangio va a formar una matriz que es extracelular y esta va a llegar a ser las células mesangiales. Esta mácula densa va a ser en la región de la rama gruesa de la ascendente especializada distal, que es del asa de Henle, que va a ser la nefrona madre. Y estas tienen una membrana que por el líquido tubular y la capa basilar va a estar en contacto con las células del mesangio y la arteriola aferente. Ahora, el túbulo proximal y el asa de Henle, la estructura del túbulo proximal es la que va a estar especializada y lo que va a reflejar las altas demandas de la energía y va a tener las funciones del transporte. Entonces, no se olviden que en el túbulo contorneo proximal y en el asa de Henle es donde se va a producir la reabsorción de agua y la de iones y de los de cloruro. No se olviden eso, en el asa de Henle se reabsorbe agua y los iones de sodio y de cloruro. En el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber agua y todos los nutrientes orgánicos. En el túbulo contorneado distal es donde se secretan los iones, los ácidos, los fármacos, las toxinas y la reabsorción variable tanto de agua y de iones de sodio y de potasio. Ahora, el conducto colector, ya en el sistema colector como tal, es el que va a hacer la reabsorción, que es una reabsorción variable de agua, de absorción de secreción de iones de sodio y de potasio, de hidrógeno y de bicarbonato. Y el conducto papilar es el que entrega la orina al cáliz menor. Es todo ese circuito que se va a dirigir. Ahora, la parte de la filtración glomerular, la tasa de la filtración glomerular, ese es el volumen de filtrado formado por ambos riñones en un minuto.
Entonces, no se olviden que la filtración tubular reduce de más o menos unos 180 litros de líquido cada día. Aproximadamente 1 litro de líquido se excreta, se excreta de la orina, lo que quiere decir que más o menos 125 ml por minuto en una función renal en un adulto normal. Este líquido y estos solutos son los que van a estar forzados bajo la presión desde un glomérulo y estos se van a ir hacia el espacio capsular. Ahora, todo esto tiene una autorregulación, esta autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Esta autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular está íntimamente relacionada. En una persona sana, el flujo sanguíneo renal va a ser casi constante con los cambios de una presión arterial sistólica. Incluso va a ser constante de 80 a 200 milímetros de mercurio. Para esto van a existir 3 mecanismos con los que se va a regular todo el flujo sanguíneo renal. Y al regular todo el flujo sanguíneo renal, también se regula la tasa de filtración glomerular. Estos son la respuesta miógena, la retroalimentación tubuloglomerular y la estimulación del simpático. Entonces son de esas 3 causas o esas 3 partes esos 3 mecanismos que van a regular. Entonces igual repasen eso porque igual esa es otra pregunta de examen. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la respuesta miógena. Esta respuesta miógena es una propiedad intrínseca del músculo liso que va a ir hacia las arteriolas por las que se van a contraer y estas van a aumentar la presión transmural. Y estas van a llegar a relajar la respuesta, una disminución tanto de la presión transmural. Esto va a llegar a permitir que el flujo sanguíneo y una tasa de filtración glomerular sean constantes, incluso cuando hay mucho cambio de presión, o sea, cuando la presión arterial es muy variable. Luego tenemos lo que es la retroalimentación tubuloglomerular. Este es otro de los mecanismos de retroalimentación y estos se van a producir a través de las células de la mácula densa. Estas van a estar hacia la arteria aferente. Esta mácula densa está perfectamente posicionada para crear un cle y va a haber una retroalimentación, por lo cual se controla todo este flujo sanguíneo a través del glomérulo. Esto es en el caso que la respuesta miógena, o sea, el primer paso, no lo regule completamente. Entonces ya actúa este paso, que es el sistema el de retroalimentación tubuloglomerular. Ahora, en esto, con el aumento del sodio, cuando se aumenta el transporte de sodio en el túbulo distal, no va a ser el único que va a regular este sistema de retroalimentación tubuloglomerular. También se va a llegar a tener el flujo de líquido tubular, las concentraciones de sodio y de las células también de la mácula densa. Ahora, el sistema nervioso simpático es el otro mecanismo. Este sistema nervioso simpático va a funcionar cuando existen periodos de estrés o cuando hay una hipotensión o una hemorragia. Entonces, en una persona que está choqueando o en un shock hemorrágico, va a haber esta respuesta simpática. Entonces, va a haber una estimulación del simpático y lo que va a anular la autorregulación. Esto va a aumentar la actividad simpática renal, va a disminuir la excreción del sodio y del agua. Va a haber un aumento de reabsorción del tubular de agua y del sodio en toda la nefrona. También va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal y una disminución de la tasa de filtración glomerular mediante una vasoconstricción
arteriolas y va a haber un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante la liberación de la renina de las células glandulares yuxtaglomerulares. Hablamos un poco de la reabsorción tubular de sodio y de agua. El sodio y el agua, el sodio va a circular desde el glomérulo hacia la membrana de la filtración, hacia la membrana por una filtración hacia la cápsula de Bowman. Y estas va a tener una concentración en el líquido tubular y en el plasma. Ahora, los factores que van a afectar la reabsorción de sodio en el túbulo renal. Como está en ese gráfico o en la tablita, hay unos factores que van a disminuir la reabsorción de sodio y otros factores que van a aumentar la reabsorción de sodio. Los factores que disminuyen la reabsorción de sodio son la presión sanguínea elevada, una hipertensión, la ingesta elevada de sal, los volúmenes extracelulares van a estar incrementados o aumentados y una inhibición de la angiotensina 2. Ahora, los factores que van a aumentar la reabsorción de sodio son la presión sanguínea reducida, o sea, en una hemorragia, un shock, por eso es una hipotensión. Lo mismo, en una dieta baja de sal, cuando existe una estimulación simpática y cuando hay un incremento de la angiotensina 2. Ahora, en el sistema de renina, angiotensina y aldosterona, para que empiece esta cascada, es como una cascada, entonces tiene que haber un angiotensinógeno. Este angiotensinogen se genera en el hígado. Entonces se produce en el hígado y esto se va a ir se enciende hacia la renina y estas se van a liberar en las células yuxtaglomerulares de los riñones y estos van a formar la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a llegar a degradar por una enzima. Esta enzima se llama la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima se produce en los pulmones y estos van a formar la hormona de la angiotensina 2. Ahora, esta hormona, o sea, la angiotensina 2, se une a los receptores específicos de la corteza suprarrenal y estos permiten la liberación de la aldosterona. Entonces, no se olviden, es toda una cascada y si pueden memorizar los pasos, ideal así ya, no solo les sirve para anestesia, para medicina. Ahora, el efecto del sistema de renina, angiotensina, aldosterona va a producir una vasoconstricción. Al producir esta vasoconstricción, va a aumentar la presión sanguínea y por el hecho de aumentar la presión sanguínea se va a retener el sodio y esta retención va a estar mediado por la aldosterona en el conducto colector. Ahora, el resultado de toda esta activación va a llegar a activar la aldosterona, por lo que se va a reabsorber sodio y agua en el conducto colector. Y esto va a llegar a provocar un aumento intravascular y un aumento de la presión sanguínea sistémica. En la siguiente diapositiva igual está. Ahora vemos lo que son la evaluación clínica del riñón. No se olviden que igual tenemos todos los parámetros clínicos para poder, y hay una serie de pruebas que nos sirven para ver la función renal. Una de las más usadas es la filtración glomerular, que no se olviden que es la tasa de filtración glomerular. Esta tasa de filtración glomerular está mediada por el volumen y el plasma filtrado por una unidad de tiempo. Esto va a representar un conjunto de funciones de todas las nefronas. Esta tasa de filtración glomerular lo que trata de medir es la depuración de la creatinina y esta depuración de sustancias exógenas como la inulina y esta
que va a ser filtrada por los riñones, pero no se reabsorbe. Esta tasa de filtración glomerular puede estimarse a partir de una ecuación. Esta ecuación es la de Crawford-Gold o la modificación de la dieta renal. Aproximadamente la tasa de filtración glomerular es de 125 ml por minuto. Esto es en una persona sana, en un adulto sano, en un adulto normal. Claro que estos valores se alteran por la edad, por el sexo y el peso corporal. Igual tienen una diapositiva ahí en el libro que la pueden revisar. No se olviden que la tasa de filtración glomerular se evalúa por ml sobre minuto. Y ahí tienen la fórmula para poderla repasar. Por ejemplo, han debido escuchar que tanto hay algunos ciertos AINES que el uso prolongado de estos AINES puede llegar a producir un daño renal. Tal vez el ketorolaco han debido poder escuchar, es lo más, uno de los fármacos que se usa bastante, pero tampoco podemos usar AINE. Usamos bastante, pero no podemos usar de 5 días, porque vamos a producir una vasoconstricción renal. Y esta vasoconstricción renal va a estar inducida por las catecolaminas y esto va a llegar a disminuir la producción de prostaglandinas renales. Y por este hecho de producir esta disminución de prostaglandinas renales va a haber un efecto vasodilatador modulador. Ahora otra forma de evaluación, como lo tienen ahí en la diapositiva, hay factores que pueden llegar a afectar la concentración de la creatinina sérica, como son la edad, el sexo, la raza, o sea, la etnia, y esto también va a depender la etnia o la raza dependiendo de la diferencia de la masa muscular que tiene esa persona. En lo que es la masa muscular, estamos con la rhabdomiolisis y el aumento de la producción de la creatinina. Y por esto va a haber una ingesta también de proteínas que van a producir el aumento de la producción de creatinina. Ahora, también existen otros fármacos que van a llegar a afectar la creatinina sérica, como son la cimetidina, la ritidina, los salicilatos, algunos derivados del ácido fíbrico que van a llegar a disminuir la secreción tubular. También algunos antibióticos como las cefalosporinas, la fluoxetina, que van a interferir con el análisis. Y también los corticosteroides, con metabolitos de la vitamina D que van a llegar a afectar la producción y la liberación. Ahora, también cuando ya tiene los laboratorios todo el examen sérico o examen de orina, en la interpretación de un resultado de orina es importante. Cuando ustedes lean, van a tener, si en el examen de orina les sale que hay unas células tubulares renales, es probablemente, o sea, lo más probable es de que haya una lesión en el túbulo tubular aguda. Si les salen que hay cilindros de eritrocitos, que hay una enfermedad glomerular. Cuando hay leucocitos, que hay una inflamación de todas las vías urinarias. Cuando hay cilindros de leucocitos, que igual es una infección renal. Cuando hay cilindros de hialinos o cilindros de granulares, que puede haber otra nefropatía. Cuando se presentan cristales, estos van a estar relacionados con trastornos metabólicos. Y cuando hay bacteria, claro que hay una infección de las vías urinarias. Ahora también existen otros marcadores, como es la urea, la creatinina, el sodio en orina, la osmolaridad en orina, que son
son laboratorios que se piden dependiendo al avance, que no es un laboratorio de rutina, pero sí se los pide para poder hacer un mejor estudio. Esto lo puede pedir el médico internista, el nefrólogo, para poder seguir el tratamiento ideal de este tipo de pacientes. Ahora, también puede haber un daño renal agudo. Cuando hay un daño renal agudo, generalmente el prerrenal. Ese renal agudo es cuando existe una hipovolemia, un choque o una hemorragia. Cuando existe un shock hipovolémico, va a haber o cuando disminuye la sangre, se presenta una lesión prerrenal. La intrarrenal quiere decir que hay un daño intrínseco en el parénquima renal. Y la posrenal es cuando existe algo obstructivo, puede ser cálculos, puede ser un tumor. Entonces no se olviden esas tres diferencias, tanto de prerrenal, intrarrenal y posrenal. Igual es una pregunta de examen. Ahora, en la siguiente diapositiva van a tener los signos y los síntomas de la alteración electrolítica. Los electrolitos más que pedimos en laboratorio, los más usados, los que se pueden modificar y tratarlos. En el caso del sodio, cuando hay unas cifras bajas de sodio, el paciente va a tener anorexia, náusea, letargio, puede tener un edema cerebral, convulsiones, coma, arritmia y muerte, si es que no se trata. Ahora, en el caso que el sodio esté elevado, o sea, en hipernatremia, va a haber una confusión, va a haber convulsiones, igual coma, liguria, va a tener espasmos musculares, hiperreflejia y espasticidad. En el caso del potasio, cuando hay hipopotasemia o el potasio bajo, va a haber cambios importantes en el electrocardiograma, donde vamos a ver ondas T aplanadas, incluso podemos llegar a presentar ondas U y va a haber arritmia y una debilidad muscular. En cambio, cuando existe una hiperpotasemia, o sea, que el potasio esté elevado, vamos a tener ondas T picudas, va a haber arritmias, va a haber una debilidad muscular, va a haber un malestar general y también puede llegar a haber alteraciones gastrointestinales, incluso hasta producir parálisis. En el caso del calcio, cuando existe hipocalcemia, va a haber parestesias, va a haber una irritabilidad, va a haber convulsión, va a haber una hipotensión, una depresión miocardia y el intervalo T va a estar prolongado. Incluso son pacientes que pueden tener laringoespasmo. En la hipercalcemia va a haber confusión, va a haber una hipotonía, una hiporreflexia, un letargio, un dolor abdominal, va a haber náuseas, vómitos. Tanto el intervalo ST y el QT van a ser cortos, va a haber una poliuria y una electrolitiasis. El magnesio es otro electrolito muy importante. En el caso de hipomagnesemia va a haber una arritmia, va a haber debilidad, va a haber espasmos musculares, puede haber tetania, una apatía y convulsiones. Y cuando existe una hiperpotasemia, digo una hipermagnesemia, va a haber hipotensión, náuseas, vómitos, ese rubor facial, hiporreflexia, va a haber ilio, va a haber parálisis, puede haber bradiarritmias. Incluso ya si no se trata, va a haber una depresión respiratoria que puede llegar a un paro cardíaco. Y el fosfato, en el caso cuando está disminuido, va a haber una debilidad muscular, va a haber una disfunción, una insuficiencia respiratoria con una hemólisis. Pero cuando existe un fosfato elevado, va a haber una precipitación del calcio, donde la absorción intestinal del calcio va a estar disminuida. Ahora, en la siguiente diapositiva van a ver los efectos de la nefropatía crónica sobre otros sistemas de órganos. Principalmente en el sistema cardíaco, las alteraciones van a ser
hipertensión, una disfunción miocárdica, puede haber una pericarditis, un taponamiento cardíaco y la insuficiencia cardíaca congestiva. Para que exista todo este problema con el sistema cardíaco, las causas van a ser hiporvolemia, actividad sistémica renina-angiotensina-aldosterona, actividad del sistema nervioso simpático, uremia y también en pacientes que dializan. En el sistema respiratorio, las alteraciones más importantes son un edema pulmonar, una neumopatía restrictiva. Y las causas van a ser por una presión oncótica reducida, una pleuritis urémica. Y en la parte metabólica, las alteraciones van a ir por una acidosis metabólica con una hipercalemia, hipercalcemia, hipoglucemia, hiperfosfatemia. Ahora, las causas principales para esto va a ser una incapacidad para conservar el bicarbonato y para excretarlo por los ácidos tubulares. Va a haber una reducción de la depuración de la insulina y de los fármacos, y esto va a llegar a una reducción de la gluconeogénesis renal, y va a haber un deterioro en la absorción de calcio, por lo que se va a ver a una menor actividad de la vitamina D. En la parte hemática, la alteración va a ser una anemia con una disfunción trombocitaria. Esto se va a deber a la pérdida de la hiperpoietina y por las toxinas urémicas que va a estar anormal tanto el óxido nítrico, anomalías en el factor de von Windberg y los fármacos. En la parte inmunitaria van a haber defectos mediados por las células y defectos en la inmunidad humoral. Y todo esto va a estar la causa principal por la reducción o eliminación de las citocinas. En el sistema digestivo va a haber náuseas, va a haber vómitos y puede haber un vaciado gástrico enlentecido. Incluso puede haber anorexia. Y las causas principales son la uremia, el tratamiento por diálisis también. Y en la parte neuromuscular puede haber una encefalopatía, puede haber convulsiones, temblores, incluso contracciones mioclónicas, una disfunción autonómica y una polineuropatía. Y todos estos efectos los deben las anomalías tanto electrolíticas, tanto como las hiper y las hipo, todos los electrolitos que hemos hablado. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que son las complicaciones del acceso para una diálisis o la hemofiltración. Las complicaciones principalmente son dependiendo a la ruta de acceso. Para hacer diálisis se pueden usar accesos venosos temporales, como ser la yugular interna o la vena subclavia. Pero las complicaciones pueden ser un sangrado, una hipotensión, un hematoma en la región donde se está colocando el acceso para poder realizar. Puede haber una trombosis, una estenosis, se puede producir un neumotórax, un pilotórax, que son las causas probables cuando uno pone estas vías, estos accesos centrales. Luego, otra que es bastante utilizada es la diálisis peritoneal, pero las complicaciones de esto pueden llegar a producir un hilio, una presión abdominal aumentada, puede llegarse a incrementar el riesgo de aspiración, puede llegar a que el diafragma quede ascendido, los volúmenes y capacidades pulmonares van a estar reducidas y se puede tratar o se puede convertir como si fuera algo restrictivo en los pulmones, un patrón respiratorio restrictivo.
Ahora, cuando se usan fístulas arteriovenosas en la extremidad superior, generalmente las pone el cirujano vascular, las complicaciones van a ser igual, se necesita alguien entrenado para poderlas realizar, puede producir una trombosis, igual ese miembro superior que está usado ya no se puede ya tomar las muestras de sangre o poner alguna vía, no se puede utilizar, o sea, ese miembro ya está netamente usado para poder dializar por su fístula arteriovenosa, aparte de que es muy doloroso para el paciente. Ahora, las complicaciones agudas de la diálisis, va a haber una hipotensión, puede haber una arritmia, puede haber una reacción de hipersensibilidad y un desequilibrio por diálisis. En el caso de la hipotensión, esta se debe a que va a existir una disminución en el volumen por una ultrafiltración y van a haber cambios osmolares a través de las diálisis, una isquemia miocárdica, arritmias y puede llegar incluso a un derrame pericárdico. Las arritmias se producen por el flujo agudo de cambios y cambios rápidos del pH. No se olviden que el desbalance del potasio produce muchas arritmias. Ahora, la reacción de hipersensibilidad va a estar a la exposición de los poliacrinolnitrilos que están en la membrana de la diálisis. Este óxido de etileno va a ser residual, incluso hasta cuando se esterilizan los equipos. Ahora, el desequilibrio por diálisis va a estar caracterizado por náuseas, va a haber vómitos, convulsiones, incluso puede llegar a tener un coma por los cambios rápidos que se tienen con el pH y los solutos a través de la membrana del sistema nervioso central. Ahora en la siguiente diapositiva está el sitio y mecanismo de acción de los diuréticos. Esto tienen que saber por lo menos los diuréticos más usados, dónde es el sitio de acción y el mecanismo de acción. En el caso de los fármacos, tanto el manitol, que se usa bastante, o la acetolamida, va a actuar sobre el túbulo proximal. El mecanismo de acción de estos dos fármacos va a ser la inhibición de la anidrasa carbónica y va a producir una diuresis osmótica. En el caso de los fármacos como la furosemida, la bumetanida, la torsemida, el ácido etamiclínico, el sitio de acción es en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Y estos mecanismos de acción va a haber una inhibición del contrasporte de sodio y de potasio dicloruro. Otro fármaco, que es la metalazona y la hidrocloratesida, va a actuar en el sitio de acción, en el túbulo contorneado distal, y va a haber una inhibición del transporte de cloruro de sodio. Ahora, la miodarona, la espironolactona, va a actuar en el conducto colector y va a haber una inhibición del canal de sodio epitelial y una inhibición de la aldosterona. Ahora, en la última diapositiva están los efectos que tiene la dopamina sobre el flujo sanguíneo renal y sobre la función glomerular. Los efectos sobre el flujo sanguíneo renal, va a haber una vasodilatación renal con un aumento de la producción de las prostaglandinas. El efecto tubular, va a haber una reducción de la actividad del intercambio del sodio e hidrógeno y en la membrana luminal del túbulo proximal. Ahora, el efecto sobre el flujo sanguíneo renal va a estar aumentado por, por la causa que la tasa de filtración glomerular también va a estar aumentada. Y el efecto tubular va a inhibir la bomba de sodio y potasio que pasa en la membrana vasolateral del túbulo proximal. Y por esto va a llegar a inhibir la liberación de renina de la mácula densa y esto va a inhibir los COX-2, que son la ciclooxigenasa 2.
Esto es lo más relevante, se trata de resumir. Entonces, chicos, necesito que repasen, igual está en el libro, y le den una repasada a las otras dos diapositivas que le mandé a Carlos. Por favor, les pasas. Con eso veríamos lo que es renal. Ya la siguiente clase vamos a ver lo que es neuro. Con eso terminaríamos fisiología ya para poder entrar a fármaco. Bueno, y en cuanto a las prácticas, chicos, es una práctica, tampoco es de que van todos los días, van solo un día, tienen que ir, las prácticas son obligatorias, ¿ya? Así que cuando le pase la lista a Carlos, que es por orden de lista, la lista que está en el sistema, entonces tienen que asistir. Bueno, chicos, repasen, el 12 de julio es el segundo parcial, entonces vayan repasando, ¿ya? Igual es del libro que se les toma y lean las diapositivas y el libro. Igual repasen esas otras dos diapositivas que ya le envié a Carlos. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Doctor, Hasta luego. gracias. Sotelo gay.